Según se informa, ya hay una fecha marcada en un calendario dentro de Clarence House, una fecha que nadie fuera de un pequeño círculo de asesores reales debería conocer todavía. Esta fecha marca el día en que supuestamente se le podría pedir a Camila que renuncie definitivamente al acceso ilimitado al Palacio de Buckingham. Según fuentes internas, esa fecha fue aprobada antes de que el público viera un solo flash de cámara del anuncio, que supuestamente transformó a toda la familia real en una sola tarde. Al terminar de ver este video, comprenderá exactamente cómo una familia que pasó años proyectando unidad terminó en esta situación, y por qué una frase manuscrita está siendo descrita por los comentaristas reales como la sentencia que puso fin discretamente a la influencia de Camila dentro de la monarquía. Según se informa, el Palacio de Buckingham ha confirmado lo que los observadores de la realeza han estado especulando durante semanas. Se dice que el rey Carlos se está retirando de la mayor parte de sus deberes públicos, y según múltiples fuentes, la autoridad diaria dentro del palacio está pasando a manos del príncipe Guillermo y Catalina. A primera vista esto suena como una historia de sucesión bastante común, del tipo que la familia real ha ensayado discretamente durante generaciones. Pero fuentes cercanas a la Casa Real sugieren que la verdadera historia no es el traspaso en sí, es una sola frase manuscrita, supuestamente añadida personalmente por Carlos en el último momento, que parece haber excluido casi por completo a Camila del proceso de toma de decisiones de la monarquía. Y según la mayoría de los testimonios, ella no se dio cuenta hasta que el documento que tenía delante ya estaba firmado, sellado e imposible de anular. Durante meses, la imagen pública que emanaba del palacio era de control discreto. Según se informaba, Carlos seguía revisando sus cajas rojas a diario. Los comunicados insistían en que su tratamiento contra el cáncer no lo estaba ralentizando de forma significativa, solo requería algunas precauciones adicionales. Las fotografías oficiales lo mostraban en su escritorio, sereno, concentrado, en toda regla como un monarca trabajador. Pero, según personas familiarizadas con la realidad cotidiana dentro del palacio, esa imagen había comenzado a desmoronarse tiempo atrás antes de que nadie fuera se percatara. Las reuniones se cancelaban discretamente. Las ceremonias se acortaban sin mucha explicación. Según varios testimonios, el príncipe Guillermo ya había empezado a asumir cada vez más responsabilidades en la agenda pública de su padre, mucho antes de que todo esto se hiciera oficial. Según fuentes cercanas a la situación, lo que realmente desencadenó la situación no fue un susto de salud repentino ante las cámaras, sino algo mucho más discreto. Un ensayo privado, previo a una ceremonia de Estado en Londres que supuestamente salió tan mal a puerta cerrada que cambió por completo el rumbo de las semanas siguientes. Según los relatos de aquel día, Carlos llegó al ensayo decidido a seguir adelante como siempre. Sin embargo, según personas que se encontraban en la sala, se le veía visiblemente afectado. Su palidez era notable, sus respuestas se volvieron más cortas. Al parecer, su concentración empezó a flaquear, lo que alarmó a quienes lo rodeaban, dada su meticulosidad habitual. Finalmente, la sala fue desalojada y, según se informa, su equipo médico fue llamado de inmediato. Según quienes estuvieron al tanto de la conversación, su mensaje fue descrito como inusualmente directo para una consulta médica real. Si Carlos no reducía significativamente su actividad de inmediato, corría el riesgo de echar por tierra meses de recuperación. Necesitaba delegar una parte sustancial de sus responsabilidades de inmediato, no gradualmente durante los meses siguientes, y prepararse, según este relato, para un periodo más prolongado, alejado de la vida pública del que el palacio había estado dispuesto a admitir públicamente hasta ese momento. Según personas cercanas a la situación, se cree que esa conversación fue la que desencadenó todo lo que siguió. En un breve lapso, se convocó una reunión de emergencia en el Palacio de Buckingham, organizada con tanta rapidez que incluso algunos altos funcionarios se enteraron cuando ya había comenzado.
El príncipe Guillermo, Catalina, la princesa Ana y un pequeño grupo de asesores constitucionales fueron convocados, según varias fuentes, sin mucha explicación previa. Antes de entrar en lo que supuestamente ocurrió dentro de esa sala, que es mucho más tenso de lo que la mayoría espera de una familia conocida por mantener todo en secreto, quiero saber su opinión al respecto. Si crees que Carlos acertó al confiarle este tipo de autoridad a Guillermo y Catalina en lugar de a Camila, escribe Guillermo en los comentarios. Si crees que Camila merecía estar en esa mesa de todos modos, escribe Camilla. Estas historias siempre dividen al público por la mitad y quiero ver cómo termina esta. Y si eres de los que piensan que Camila ha mantenido más influencia en el palacio de la que le correspondía, no te quedes de brazos cruzados. Dale a me gusta a este vídeo y suscríbete a Royal Files para no perderte lo que vamos a contar. Porque, según lo que circula ahora mismo, esta historia está lejos de haber terminado. Dentro de la sala de reuniones, según relatos de personas que se dice que conocen bien lo sucedido, una carpeta sellada reposaba en el centro de la mesa, intacta al principio, mientras todos tomaban asiento. El título de la portada decía simplemente «Orden de continuidad y sucesión real». Se dice que William, al entrar, supuso que se trataba de algunos compromisos cancelados, nada más. Catherine, al parecer, pensó lo mismo, esperando algo temporal y administrativo que retomarían cuando Carlos se sintiera más fuerte. Entonces, supuestamente, Carlos abrió el documento y empezó a explicar su contenido. Según este relato, la orden transfería directamente a Guillermo las audiencias de Estado, los nombramientos de alto rango en el palacio, la planificación ceremonial y la dirección a largo plazo de la institución. No se trataba de una autoridad compartida, no era un préstamo temporal de responsabilidades. Una transferencia. Al parecer, esa sola palabra cambió el ambiente en toda la sala. Luego se dirigió a Catalina. Según fuentes familiarizadas con el documento, en virtud de esta orden, ella asumiría responsabilidades normalmente asociadas a una reina reinante, incluyendo banquetes de Estado, recepciones diplomáticas y el programa público de la Casa Real. En otras palabras, las funciones visibles que le indican al país y a la Commonwealth quién dirige realmente las cosas, no en un futuro lejano, sino de inmediato, mientras Carlos seguía siendo, al menos nominalmente, rey. Según se informa, Catalina no respondió de inmediato, y no es difícil entender por qué. Aceptar un papel así cambia la forma en que el público y la prensa interpretan cada aparición futura. Cada decisión sobre la ubicación de los invitados, cada apretón de manos con un dignatario visitante, se convierte en evidencia en una narrativa sobre la ambición, sea esta real o no. Según los informes, Guillermo también se opuso, advirtiendo a su padre que el público podría interpretar esto como que Guillermo estaba forzando la transición en lugar de aceptarla por necesidad. Pero según los presentes, Carlos se mostró inusualmente firme. Al parecer, afirmó que la decisión era enteramente suya y que proteger la institución no podía significar fingir que su fuerza no había cambiado solo para guardar las apariencias. Según la mayoría de los testimonios, intentaba protegerlos a ambos de la culpa que inevitablemente recaería una vez que esto se hiciera público. Fue entonces cuando, según los informes, las cosas dieron un giro inesperado. Antes de que la reunión pudiera continuar, se dice que la princesa Ana colocó una segunda carpeta sobre la mesa, sin título impreso en la portada. Según personas familiarizadas con su contenido, dentro había notas internas de miembros del séquito de Camila, y no se trataba de simples correos electrónicos de agenda. Supuestamente esbozaron un plan estructurado sobre cómo la oficina de Camila podría mantener una influencia significativa si Carlos se retiraba, incluyendo un texto que sugería que la nueva autoridad de Guillermo debía describirse públicamente como temporal, independientemente de la duración real de la ausencia de Carlos. Según testigos, Guillermo leyó la página 2 veces antes de decir nada. Catalina, según los testigos, se quedó completamente inmóvil. La implicación era difícil de ignorar.
Mientras Carlos se esforzaba por completar un ensayo rutinario, la casa de Camila supuestamente ya había estado discutiendo, por escrito, cómo preservar el poder en sus manos. Todo ello sin informar a Guillermo ni a Catalina. Según este relato, Carlos tampoco había aprobado nada de esto, y Ana habría descubierto los documentos antes de que el plan pudiera avanzar. El lenguaje de esas notas, según quienes las revisaron, fue cuidadosamente elegido, nada abiertamente confrontativo. Nadie usó la palabra poder directamente, pero supuestamente cada línea apuntaba al mismo objetivo subyacente. Según se informa, la propuesta describía un acuerdo de asesoramiento con sede en Clarence House, que permitiría a la oficina de Camila revisar los planes ceremoniales, participar en la agenda real y mantenerse involucrada en los banquetes de Estado y las principales apariciones públicas. En teoría parecía una colaboración. En la práctica, según quienes la vieron, funcionaba más como una estructura de autoridad paralela. Según se cuenta, una frase en particular sugería que el papel ampliado de Guillermo debía presentarse públicamente como temporal incluso si Carlos permanecía alejado de la vida pública durante meses. Se dice que esa sola frase cambió por completo el ambiente de la reunión, pasando de la tensión a una confrontación abierta, ya que no se trataba de ceremonias ni de la gestión de la agenda. Se trataba de quién controlaría la narrativa pública del poder, independientemente de lo que Carlos acababa de firmar. Según se cuenta, Guillermo quería saber quién lo había escrito. Se dice que Ana pasó a otra página y señaló una lista de nombres: altos cargos del gabinete de Camila, secretarios privados, asesores de la casa de toda la vida, algunos de los cuales Guillermo reconoció al instante. Según se dice, Carlos permaneció en silencio leyendo la lista. Según los presentes, él no había aprobado la reunión que dio lugar a esta propuesta. No la había solicitado y no le habían informado de que la casa de su esposa ya estaba debatiendo cómo preservar su influencia tras su retirada. Según se cuenta, la atención de Catalina se había desviado hacia unas notas manuscritas en los márgenes del mismo documento. Un comentario recomendaba supuestamente que cualquier decisión ceremonial importante requiriera consulta con lo que denominaba la oficina de la reina. Otro advertía, según se informa, sobre el peligro de que el Palacio de Kensington se convirtiera, en sus propias palabras, en el único centro de autoridad durante la recuperación del rey. El mensaje subyacente, según quienes lo interpretaron de la misma manera, era bastante claro sin necesidad de ser expresado directamente. Guillermo podía asumir la carga de trabajo. Camila tenía la intención de mantener el control en cualquier caso. Según se informa, Ana explicó que los documentos le habían llegado después de que un asesor de alto rango, inquieto por lo que se les había pedido que ayudaran a redactar, se los hiciera llegar discretamente. Siempre que se planteaban inquietudes internamente, según este relato, se formulaban utilizando un lenguaje seguro y familiar, palabras como continuidad, estabilidad y experiencia. La comunicación del palacio tiene una forma bien documentada de hacer que casi cualquier cosa parezca razonable si se elige el vocabulario con suficiente cuidado. En ese momento, Carlos aparentemente cerró la carpeta y formuló la pregunta que todos en la sala habían estado evitando. ¿Lo sabía Camila? La respuesta de Ana, según los presentes, fue cautelosa. Las conversaciones se habían llevado a cabo a través de su séquito y su personal, personas pagadas por la institución para representar sus intereses. Sin embargo, los documentos en sí mismos supuestamente no aclaraban cuánto había firmado personalmente Camila y cuánto había sido generado de forma independiente por sus ayudantes, quienes intentaban proteger su posición sin que se les solicitara explícitamente. Según los presentes, William miró hacia la puerta, aparentemente dispuesto a confrontarla de inmediato. Se dice que Charles lo detuvo, advirtiéndole que aquello no podía convertirse en una confrontación en el pasillo con el personal y los periodistas cerca, observando cada movimiento inusual dentro del palacio ese día.
Camila sería convocada en privado y se le daría una verdadera oportunidad de explicarse antes de que se sacaran conclusiones públicas. Aquí es donde la historia da un giro inesperado y vale la pena detenerse un momento antes de entrar en detalles, porque lo que supuestamente ocurrió en esa reunión privada entre Charles, William, Catherine y Camila es la parte de la que casi nadie fuera de un círculo muy reducido ha escuchado la versión completa. Si has llegado hasta aquí, ya sabes que esta no es la típica actualización sobre la realeza, y aún hay mucho más por venir, incluyendo un segundo documento sellado cerca del final de este video que, según se informa, cambia por completo la forma en que se resolvió toda esta situación. Así que, si aún no lo has hecho, este es un buen momento para suscribirte a Royal Files porque no vamos a bajar el ritmo. Según se informa, la reunión se interrumpió durante unos 20 minutos, un tiempo que, al parecer, pareció mucho más largo para todos los involucrados. Se dice que William entró en una habitación contigua con vistas a los jardines del palacio, y su ira, según personas cercanas a él, se fue disipando en lugar de desvanecerse. Según se informa, Catherine lo siguió y le recordó que los documentos eran peligrosos precisamente porque parecían razonables a simple vista. Una acusación pública sin pruebas sólidas de la implicación personal de Camila, advirtió, permitiría a la oficina de Camila negar todo de forma convincente y presentar a William como impaciente por la corona. Cuando Camila entró en la habitación, aproximadamente media hora después, el ambiente se había transformado en una calma inusual. Carlos estaba sentado a la cabecera de la mesa, con la carpeta cerrada frente a él. Guillermo permanecía de pie cerca de la chimenea. Catalina estaba sentada justo enfrente de la silla preparada para Camila. Según los presentes, nadie alzó la voz. El silencio, al parecer, fue más efectivo que cualquier grito. Supuestamente, Carlos le preguntó directamente si su casa había discutido la posibilidad de establecer un consejo asesor en Clarence House tras su planeada retirada de las funciones públicas. Se dice que Camila hizo una pausa antes de responder y, según los presentes, esa pausa por sí sola reveló algo importante. Supuestamente, respondió que el personal responsable simplemente había considerado varias posibilidades, presentándolo como una medida de preparación más que como una ambición. Según este relato, argumentó que una monarquía que se enfrentaba a una incertidumbre real no podía permitirse el lujo de desechar décadas de experiencia solo porque el momento fuera inoportuno. Según se cuenta, había acompañado a Carlos durante años de escrutinio público y comprendía el calendario diplomático y la maquinaria ceremonial mejor que casi nadie en la sala. Según argumentó, excluir a su oficina de todas las decisiones importantes no crearía estabilidad sino caos. Aparentemente, su argumento era convincente, lo que precisamente lo hacía tan incómodo para Guillermo o Catalina. Había una verdad oculta tras otra cosa. Entonces, según personas familiarizadas con lo que sucedió después, formuló su petición. Al parecer, dijo que la orden debía modificarse para incluir un cargo formal que le permitiera seguir influyendo en los banquetes de Estado, los nombramientos ceremoniales, los patrocinios benéficos y el programa público en general. Guillermo se encargaría de los asuntos constitucionales. Catalina podría representar a la corona en los actos públicos. Pero, según su propuesta, la casa de Camila seguiría participando siempre que la tradición, el protocolo o lo que ella llamaba los intereses del rey estuvieran en juego. En apariencia, sonaba a compromiso. Según los presentes, no lo era. Catalina, según se cuenta, hizo una sola pregunta directa. ¿Quién tomaría la decisión final si Guillermo y Camila discreparan alguna vez? Camila respondió que debían guiarse por los deseos de Charles, lo cual, según los presentes, era precisamente el problema. La ausencia de Charles era la razón de ser de esta estructura. Su propuesta seguía dependiendo de que él resolviera personalmente las disputas desde donde quiera que se encontrara recuperándose, que era precisamente la responsabilidad que sus médicos le habían indicado que delegara.
Según se cuenta, Anne volvió a abrir la carpeta sin decir palabra y deslizó una sola página hacia Charles. En ella se describía la autoridad de William en la redacción propuesta por Camilla como reversible. Según los presentes, esa sola palabra zanjó la discusión por completo. Supuestamente, Charles le dijo claramente que no se haría ninguna enmienda que creara un cargo rival o debilitara la autoridad del heredero de ninguna manera. La expresión de Camilla cambió, según los testigos. Denotaba una mezcla de incredulidad y dolor, aunque desde fuera es difícil discernir cuánto de eso era real y cuánto estratégico. Al parecer se volvió hacia William y le preguntó directamente si eso era lo que él quería. William, según se cuenta, respondió simplemente que él no había redactado la orden. La había redactado Charles. Se dice que Camilla salió de la habitación sin aceptar la decisión y la puerta se cerró suavemente tras ella, de una manera que, según los presentes, transmitía más tensión que si la hubiera cerrado de golpe. Luego, según se informa, se dirigió a un asesor constitucional y le preguntó si la familia de Camilla podía impugnar la orden una vez firmada. Según este relato, el asesor explicó que una transferencia de funciones como esta podía impugnarse mediante la interpretación, en lugar de una confrontación abierta, que suele ser mucho más peligrosa precisamente porque es más difícil de combatir públicamente. La familia podría alegar derecho a consulta sobre una decisión específica. Un asistente podría retrasar una cita alegando revisión de protocolo. Nada de esto anularía la autoridad de William de inmediato, pero cada acción podría, supuestamente, ralentizarla y arrastrar a Charles de nuevo al tipo de disputa que sus médicos le habían aconsejado evitar. En ese momento, según los presentes, William se apartó de la chimenea y se sentó frente a su padre por primera vez desde que comenzó la confrontación. Al parecer, le dijo a Charles que no aceptaría una autoridad basada en la humillación pública y que si se hacía este anuncio, debía preservar por completo la dignidad de su padre. Según personas cercanas a él, no quería nada que pareciera una toma de poder, porque no lo era. Según se informa, asintió. Al parecer, dijo que hacerse a un lado no era una rendición, sino una decisión deliberada, tomada antes de que la debilidad permitiera que alguien más la tomara por él. Se dice que Catalina preguntó cómo se presentaría públicamente la transición, ya que, según la mayoría de los testimonios, su principal preocupación era la claridad. No se podía presentar al país un acuerdo en un comunicado, mientras el palacio operaba discretamente con otro a puerta cerrada. Según personas familiarizadas con el resto de la reunión, los asesores comenzaron a revisar el documento allí mismo, en la mesa. Se eliminaron por completo las cláusulas que otorgaban derechos de consulta a la casa de la reina. Las audiencias de Estado pasarían directamente a Guillermo, sin autoridad compartida ni un nivel de asesoramiento intermedio. Los nombramientos de alto rango en el palacio requerirían únicamente su aprobación. Catalina supervisaría los banquetes de Estado, las recepciones diplomáticas y las presentaciones ceremoniales, permaneciendo en la redacción final de los asesores como enlace, no como soberana. Según este relato, durante casi una hora, Carlos leyó cada línea del documento revisado. Según se dice, preguntó en más de una ocasión qué pasaría si su recuperación se prolongaba de semanas a meses. Cada vez, las respuestas resultaban menos tranquilizadoras. Un asesor habría admitido que un acuerdo temporal no podía serlo indefinidamente, simplemente porque nadie quería ser quien decidiera qué vendría después. Finalmente, Carlos llegó a la última página. La línea de la firma esperaba bajo el sello real. Junto a ella, la pluma estilográfica que su secretario privado, según se cuenta, había preparado con antelación. Guillermo esperaba que firmara de inmediato. Catalina, observando atentamente su mano, esperaba, en cambio, otra ronda de preguntas. Sin embargo, según testigos, su mano pasó la línea de la firma y se dirigió al espacio en blanco debajo de la cláusula final. Supuestamente, comenzó a escribir a mano, lenta y deliberadamente, en lugar de dictar a un secretario.
La frase decía: ninguna autoridad otorgada mediante este documento podrá ser cuestionada por la casa de la reina. Esa sola frase, según quienes la vieron, lo cambió todo. Guillermo la leyó una vez, y luego otra vez más despacio, como si necesitara confirmar que estaba viendo lo que creía ver. Ya no se trataba simplemente de un acuerdo médico. Se había convertido en una barrera establecida deliberadamente para evitar cualquier desafío futuro antes de que siquiera comenzara. Según se cuenta, Catalina miró a Ana buscando alguna reacción. De acuerdo con los presentes, Ana no mostró ninguna, aunque su quietud aparentemente reveló que comprendía perfectamente la trascendencia de aquel momento. Supuestamente, Carlos había priorizado la seguridad institucional sobre la paz personal en su propio matrimonio, y lo había hecho de su puño y letra, donde no podría ser posteriormente descartado como un malentendido ni atribuido a sus consejeros. Según se informa, esta distinción es más importante de lo que parece. El lenguaje legal mecanografiado siempre puede atribuirse a los abogados o describirse como un texto estándar si la situación se torna políticamente incómoda más adelante. Una frase manuscrita del propio rey, según los comentaristas de la realeza que han opinado al respecto, no puede ser ignorada de la misma manera. Era inconfundiblemente suya, y todos en la sala aparentemente lo entendieron. Según se informa, firmó debajo de la frase. Ana firmó como testigo. Se dice que William puso la mano sobre el documento, pero no lo tomó de inmediato. Ambos permanecieron en silencio, sentados a ambos lados de la mesa durante unos segundos, conscientes al parecer de que el papel que compartían había cambiado algo mucho más importante que el diario real. Según se cuenta, una secretaria entró poco después, selló las copias y preguntó dónde debía entregarse la primera. Supuestamente, Carlos respondió sin dudarlo: Clarence House. No la llamó por teléfono para avisarle. El documento sellado se entregó como cualquier otra comunicación oficial del palacio. Según se informa, Camila recibió el documento incluso antes de que se redactara por completo el anuncio público. De acuerdo con el personal de la casa, ella misma pasó las páginas, llegó a la línea manuscrita cerca del final y se detuvo en seco. Luego, según se cuenta, llamó a su personal y, según los presentes, su tono no era el que nadie en la sala esperaba. Su personal, al parecer, se preparó para la ira. En cambio, lo que vieron fue algo más frío, una especie de compostura total y deliberada. Colocó la copia sobre una mesa y pidió a cada asesor presente que leyera la frase manuscrita por sí mismo, uno por uno, para que no hubiera ambigüedad posterior sobre quién había visto qué y cuándo. Según los relatos de esa sala, nadie habló durante un largo rato. Al parecer, las palabras eran demasiado directas para dar pie a comentarios, cerrando cualquier posible vía de acceso a las decisiones del palacio, ya fuera a través de un memorando futuro, una cadena de correos electrónicos o la afirmación de que la autoridad de William seguía dependiendo de la aprobación de su oficina. Supuestamente, Camila preguntó si se podía suavizar la frase antes de que se hiciera el anuncio público. Según se informa, su asesor legal respondió cuidadosamente que el rey lo había redactado personalmente y que el sello ya se había aplicado con Ana como testigo formal. Cualquier intento de modificar la redacción en ese momento, según este relato, requeriría que Carlos reabriera físicamente una orden que ya había sido sellada y entregada, lo cual, a efectos prácticos, era imposible. Su secretario privado le sugirió que compareciera junto a Carlos en el anuncio público, con la idea de que una imagen de unidad podría preservar cierta influencia percibida, incluso después de que el documento la hubiera apartado formalmente de la estructura de toma de decisiones. Camila rechazó la idea de inmediato. Estar bajo las cámaras del palacio mientras Guillermo y Catalina eran presentados como el nuevo centro de la monarquía parecería, para cualquier observador, un consentimiento tácito. Aparentemente, no estaba dispuesta a dar esa imagen al público. Lo que sucedió después, según quienes lo presenciaron desde el Palacio de Buckingham ese día, se desarrolló más rápido de lo que casi nadie esperaba.
y es, sin duda, uno de los momentos más dramáticos de toda esta historia. Antes de entrar en el anuncio en sí y en lo que supuestamente ocurrió una vez que las cámaras empezaron a grabar, si esto les parece tan increíble como a la mayoría de los que comentan, asegúrense de estar suscritos a Royal Files para que la próxima actualización les llegue, porque aún hay un aspecto importante que no hemos cubierto. En todo Londres, el Palacio de Buckingham actuó con una rapidez que, al parecer, sorprendió incluso a algunos de sus altos cargos. Se dice que los responsables de comunicación estuvieron redactando y reescribiendo el comunicado público hasta altas horas de la noche, sopesando cada palabra para ver cómo se leería y se repetiría en las portadas de los periódicos por la mañana. El personal ceremonial supuestamente midió las posiciones exactas dentro de la sala del trono. Los equipos de seguridad modificaron los planes de llegada con poca antelación. Según fuentes en Westminster, los representantes del gobierno recibieron un aviso restringido con horas de antelación al público de que el rey tenía la intención de dirigirse al país sobre el futuro desempeño de sus deberes reales. Según se informa, el texto finalmente elegido fue seleccionado con un cuidado extraordinario. Según el palacio, Carlos no abdicaba. Guillermo no era coronado. Catalina no era declarada reina. Técnicamente, nada de eso estaba ocurriendo. Sin embargo, según casi todos los comentaristas de la realeza que cubrieron el evento posteriormente, cada detalle práctico apuntaba a la misma realidad subyacente. La autoridad se estaba moviendo. La responsabilidad pública se movía con ella. Según se informa, el comunicado del palacio lo llamaría continuidad. La mayoría de los observadores externos lo denominarían algo mucho más cercano a la sucesión. En contra del consejo de varios altos funcionarios, Carlos insistió en aparecer primero y dar la noticia personalmente ante las cámaras en lugar de hacerlo mediante un comunicado escrito difundido discretamente por los canales oficiales. Según personas cercanas a él, se negó a que la enfermedad hablara por él a través de un documento impreso. Aparentemente, quería explicar la decisión con sus propias palabras y dejar claro, sin ambigüedad, que Guillermo no había exigido nada de esto. Después de todo, William había dedicado décadas a prepararse para heredar la corona, pero según quienes conocen la dinámica familiar, la preparación nunca fue sinónimo de deseo. Al parecer, Charles comprendía perfectamente la rapidez con la que el público podía transformar el deber discreto en una ambición manifiesta tras un solo ciclo de malas noticias. Una fotografía de William demasiado cerca del trono, una frase desafortunada de un asesor, un comentario en internet sobre la excesiva comodidad de Catherine. Cualquiera de estos detalles, según quienes conocen la estrategia de comunicación del palacio, podría haber reinterpretado toda la transición como una toma de poder familiar, en lugar de lo que realmente fue. Así pues, Charles decidió asumir ese riesgo personalmente. Aprobó un breve discurso en el que confirmaba que su recuperación requería una reducción sustancial de sus funciones públicas, que William asumiría la responsabilidad de las audiencias de Estado, los nombramientos de alto nivel y la planificación estratégica a largo plazo, y que Catherine supervisaría las principales funciones ceremoniales y el programa público de la Casa Real. Según quienes vieron el borrador final, añadió una frase que sus asesores no habían preparado ni visto hasta que apareció en el teleprompter. El futuro no debe esperar a que el orgullo admita lo que el deber ya sabe. Nadie en la sala, según este relato, le pidió que la eliminara. En Clarence House, Camila recibió el programa definitivo para el día del anuncio. Su hora de llegada, al parecer, había quedado en blanco. Un asiento permanecía disponible cerca de Carlos para la declaración inicial, pero, según la documentación, no se le había asignado ningún papel formal para los eventos posteriores. Podía asistir como su esposa, pero no podía participar en la toma de decisiones. Esta distinción, según se dice, hirió más que cualquier insulto público, precisamente porque estaba oculta en un espacio en blanco en el programa impreso, en lugar de ser una confrontación directa.
Supuestamente envió un último mensaje al palacio preguntando si Carlos reconsideraría su decisión si ella aparecía a su lado en público, serena y solidaria. Según se informa, la respuesta llegó 20 minutos después, 20 minutos que, según personas cercanas a la situación, parecieron mucho más largos para todos los que la esperaban. La orden se mantuvo tal como se firmó. Al parecer, Camila canceló su reserva de coche frente al Palacio de Buckingham esa mañana. Según se informa, las cadenas de televisión comenzaron la transmisión en directo horas antes del discurso previsto. A pesar del poco aviso, se congregaron multitudes tras las puertas, y las redacciones de todo el Reino Unido aparentemente cancelaron su programación, intuyendo correctamente que lo que estaba a punto de suceder dominaría la actualidad durante días. Las primeras imágenes mostraron a altos funcionarios entrando por una entrada lateral, seguidos por Ana, luego por Guillermo y Catalina, serenos y formales, tal como se había ensayado. Según se informa, Camila no aparecía en ninguna de las imágenes. Los rumores se extendieron en cuestión de minutos. Algunos medios especularon con una enfermedad. Otros sugirieron un desacuerdo privado sin poder confirmar ningún detalle. Los funcionarios del palacio, al ser interrogados directamente por los periodistas, repitieron las mismas 4 palabras a cada pregunta. Un asunto familiar. Ningún comentario adicional. Una respuesta que no satisfizo a nadie y que garantizó que las preguntas continuarían durante el resto del día. Dentro, según testigos, Carlos esperaba en una habitación privada con la orden original firmada a su lado. Guillermo llegó primero. Catalina le siguió. Ana permanecía junto a la ventana, observando cómo el patio se llenaba de cámaras y unidades móviles de transmisión satelital. Al parecer, Carlos se veía visiblemente cansado, aunque su voz se mantuvo firme. Supuestamente le dijo a Guillermo que este anuncio cambiaría para siempre la percepción pública de su relación, y que, a partir de ese momento, cada decisión sería examinada en busca de indicios de conflicto. Guillermo respondió simplemente que respetaría el reinado ya iniciado. Catalina, según este relato, no dijo nada. Al parecer, miraba más allá de ambos hacia las 2 sillas ceremoniales ya colocadas en la sala del trono. Entonces llegó el momento. Según se cuenta, salió primero, solo, y pronunció el discurso que el país aparentemente llevaba semanas esperando. Confirmó lo que muchos ya sospechaban, presentando la reducción de sus funciones como una decisión tomada desde la fortaleza, no desde la debilidad. Mencionó a Guillermo. Mencionó a Catalina. No mencionó a Camila por su nombre en ningún momento, y según casi todos los medios que cubrieron la noticia, esa omisión se convirtió en el titular en cuestión de minutos. Cuando terminó, según los informes, Guillermo se adelantó, abrazó a su padre, inclinó la cabeza y prometió, en palabras captadas por los micrófonos cercanos, honrar el reinado que Carlos había comenzado. El momento pareció cuidadosamente controlado. Sin embargo, la emoción subyacente, al parecer, no lo era. Supuestamente, Carlos puso una mano sobre el brazo de Guillermo y la soltó rápidamente, como si mantenerla más tiempo pudiera revelar más de lo que pretendía mostrar. Según los informes, Catalina se unió a ellos unos pasos después, sin corona, sin tiara, nada que pudiera interpretarse como una celebración. Su expresión, según los comentaristas que revisaron las imágenes posteriormente, parecía reflejar el peso real de la decisión con más fuerza que cualquier declaración preparada. Ana observaba desde un rincón de la sala, habiendo presenciado, según se dice, muchos momentos constitucionales disfrazados de pompa. Este, según parece, le comentó a alguien después, se sintió diferente. No hubo vítores dentro del palacio, no hubo música, solo una familia que, discretamente, transformaba una pérdida de confianza privada en una imagen pública de orden. Entonces, según los informes, Carlos salió del encuadre, las cámaras permanecieron. Guillermo y Catalina se dirigieron hacia la sala del trono, donde se habían colocado 2 sillas ceremoniales bajo las insignias reales. Caminaron juntos lentamente,
dando tiempo, al parecer, a todos los medios de comunicación para captar la imagen con nitidez. El simbolismo era inmediato. No se trataba de una coronación, pero según casi todos los espectadores, parecía inequívocamente el comienzo de algo que no se podría revertir fácilmente. Según las imágenes de esa tarde, Guillermo se detuvo ante la primera silla. Catalina se colocó junto a la segunda. Ninguno de los dos se sentó de inmediato. Por un instante permanecieron allí de pie, visiblemente conscientes de que el país los observaba asumir una responsabilidad real antes de tener un nuevo monarca. Entonces Guillermo ocupó su lugar. Catalina lo siguió. Las imágenes se difundieron por pantallas y teléfonos en cuestión de minutos, según los informes. Más rápido de lo que el propio equipo de comunicación del palacio pudo terminar de emitir su comunicado. Los comentaristas debatieron de inmediato si el palacio había traspasado una línea constitucional invisible. Los partidarios lo calificaron de estabilidad necesaria, mientras que los críticos cuestionaron hasta qué punto podía ser temporal una transferencia cuando la ceremonia había sido claramente diseñada para presentar a Guillermo y Catalina como el nuevo centro de la monarquía. Según se informa, una pregunta dominó casi todas las transmisiones de esa noche. ¿Dónde estaba Camila? Los funcionarios del palacio repetían que su ausencia se debía a un asunto familiar privado. La misma frase de esa mañana, sin añadir más detalles. Según los periodistas que siguieron investigando, esa explicación empezó a desmoronarse rápidamente. Fuentes del equipo de transporte supuestamente confirmaron que su coche había sido cancelado horas antes de que comenzara el discurso. Otros, tras revisar minuciosamente los documentos oficiales, no encontraron ninguna mención a un futuro papel ceremonial asignado a ella. Ni una nota a pie de página, ni una sola mención. Dentro de Clarence House, según los relatos del personal, Camila ordenó apagar el televisor a mitad de la transmisión. Al parecer, esperaba que Carlos redujera su agenda. La mayoría de la gente cercana a la familia lo esperaba desde hacía meses. Lo que, según se informa, no esperaba era que la autoridad de Guillermo se hiciera tan visible, tan permanente, en una sola tarde. Desde luego, no esperaba que Catalina asumiera funciones que Camila había creído durante años que le correspondían, al menos en parte, a ella. Según este relato, su título no había sido retirado técnicamente. Su influencia, al parecer, sí. Y dentro de una institución construida casi enteramente sobre la influencia, sobre quién es consultado y quién no, esa distinción, según se dice, importaba más que cualquier otra cosa. Tras la retirada de las cámaras, un secretario privado entregó a Guillermo la orden original firmada en lugar de la copia pública más limpia que se había preparado para consulta. Examinó la última página y notó algo que, al parecer, había pasado por alto en la tensión de la reunión anterior. Carlos había colocado la restricción manuscrita justo encima del sello real, no debajo ni en un margen, de tal manera que cualquiera que intentara cuestionar la autoridad de Guillermo en el futuro tendría que pronunciar esa frase antes de llegar a la firma del rey. Según se dice, no fue una ocurrencia tardía. Era el propósito fundamental de la página. Una vez que las cámaras se marcharon y la multitud en el exterior comenzó a dispersarse, Guillermo llevó la orden original a una sala de audiencias privada más pequeña. Carlos esperaba cerca de la ventana. Catalina estaba de pie junto a una mesa cubierta de documentos informativos sobrantes. Anne permaneció junto a la puerta, sosteniendo una segunda carpeta sellada que nadie en la habitación había comentado todavía. Según se cuenta, le entregó la orden a su padre y le hizo una pregunta directa. ¿Era realmente necesaria la restricción escrita a mano? De acuerdo con este relato, Carlos no respondió de inmediato. Miró la frase sobre el sello, la única línea que había convertido un simple acuerdo médico en una limitación permanente. Entonces, al parecer, admitió lo que la pulida declaración pública había omitido deliberadamente. Sus médicos lo habían obligado a reducir su carga de trabajo, eso era cierto y tan urgente como la declaración implicaba.
Pero los preparativos privados de Camila, la carpeta que Anne había encontrado, lo habían obligado, según se dice, a decidir, de forma específica y definitiva, dónde terminaría realmente su autoridad. Sin esa frase, supuestamente explicó, cada decisión futura corría el riesgo de convertirse en una nueva negociación. Un nombramiento de Guillermo podía ser cuestionado discretamente en Clarence House. Un banquete de estado planeado por Catalina podía modificarse mediante mensajes privados que nadie fuera de las dos casas vería jamás. Una invitación ceremonial podía posponerse indefinidamente, a la espera de que Carlos interviniera personalmente desde donde quiera que se encontrara recuperándose. Eso no era recuperación, según se cuenta, dijo. Aquello no era más que otra forma de cautiverio, disfrazada de descanso. Según este relato, Carlos le dijo a Guillermo que había pasado demasiados años creyendo que la lealtad personal podía sopesarse indefinidamente frente a la claridad institucional. Esta vez, según este relato, no podía haber ambigüedad ni oficina rival operando en secreto en paralelo, ni segundo tribunal que funcionara por amistad o viejas costumbres en lugar de una autoridad clara. Al parecer, Guillermo escuchó sin interrumpir. La ira que había arrastrado desde la reunión anterior, la ira que aparentemente se había vuelto fría y calculadora durante aquel paseo con vistas a los jardines, pareció transformarse, según personas cercanas a él, en algo más cercano a la comprensión. Su padre, al parecer, no había escrito esa restricción para avergonzar a Camila. La había escrito porque comprendía la rapidez con la que la incertidumbre dentro de una institución como esta puede convertirse silenciosamente en un control arraigado si nadie traza una línea firme, mientras aún tiene la fuerza para hacerlo. Según se dice, Catalina comprendió el precio de aquello con más serenidad que cualquiera de los dos hombres presentes en aquella habitación. Carlos había protegido su autoridad por completo. Pero al escribir esa frase a mano, también había expuesto, de forma permanente y pública, una fisura en su propio matrimonio que ninguna declaración futura podría solucionar del todo. El público que observaba aquella tarde presenciaría, según se cuenta, una transición cuidadosa y digna. La familia recordaría la discusión que la motivó. Al parecer, ella comentó en voz baja que la frase probablemente sería estudiada durante años por historiadores y analistas de la realeza, porque marcaba el momento exacto en que Carlos dejó de intentar complacer a todos a la vez. Como rey, había elegido una línea de mando clara. Como esposo, había aceptado el precio personal que conllevaba esa elección. En Clarence House, casi al mismo tiempo, Camila, según se cuenta, llegaba a una conclusión similar desde una perspectiva opuesta. Su título permanecía intacto. Su personal seguía ahí. Sus aposentos, sus compromisos y sus obras de caridad privadas, según se dice, seguían siendo exactamente como el día anterior. Sin embargo, la maquinaria que siempre había otorgado a esos asuntos una influencia real, la red informal de consultas y peticiones discretas, forjada a lo largo de 2 décadas, supuestamente se había alejado de ella en una sola tarde. Las decisiones ahora provendrían del despacho de Guillermo. Las instrucciones ceremoniales contarían con la aprobación de Catalina, y solo con la de Catalina. Las apelaciones dirigidas personalmente a Carlos ya no reabrirían asuntos ya resueltos bajo el nuevo orden. Según este relato, Camila no lo había perdido todo. Había perdido, concretamente, lo que siempre había sido más importante para su posición en la familia, la capacidad de influir en el futuro. Por la noche, la imagen de Guillermo y Catalina bajo las insignias reales, según se informa, había circulado por todos los principales medios de comunicación de Gran Bretaña y mucho más allá. Sus partidarios lo calificaron de estabilidad necesaria. Los críticos lo consideraron una transferencia de poder encubierta con un lenguaje cuidadoso. Al parecer, los funcionarios del palacio rechazaron ambas descripciones cuando se les insistió, reiterando que Carlos seguía siendo rey y que el acuerdo existía únicamente para garantizar la continuidad durante su recuperación. Pero al parecer, los símbolos hablan por sí solos cuando las declaraciones se niegan a dar detalles.
2 sillas habían sido preparadas y ocupadas. 2 nombres habían sido anunciados formalmente a la nación. Una familia, de forma discreta e inequívoca, había quedado fuera de todo. Antes de que terminara el día, Carlos le pidió a Guillermo una última promesa. Cualquiera que fuera la forma que tomara la transición, según este relato, jamás debía convertirse en una campaña activa contra Camila personalmente, ni en represalias públicas, ni en humillaciones deliberadas disfrazadas de política, ni en intentos de borrarla del registro histórico de un reinado del que había formado parte legítimamente durante mucho tiempo. Guillermo, al parecer, aceptó sin dudarlo, aunque la promesa tenía un límite claro. El respeto a Camila no significaba renunciar a la autoridad que acababa de ser transferida formalmente. Catalina, según se dice, apoyó esta postura sin reservas. Camila sería tratada con dignidad en cada interacción futura, pero según este relato, no se le permitiría volver a revisar decisiones ya tomadas mediante presiones privadas a puerta cerrada. Ese, según la mayoría de los relatos, fue el acuerdo final, frío, claro, definitivo. Según se cuenta, Ana colocó sobre la mesa la segunda carpeta sellada, la misma que había tenido junto a la puerta desde que Guillermo entró. Carlos la miró y, visiblemente exhausto, preguntó si podía esperar hasta el día siguiente. Ana, al parecer, respondió con calma pero con firmeza que no. La portada llevaba un breve título: Privilegios y residencias de la Casa Real tras la transición. En su interior se encontraban instrucciones detalladas sobre el acceso del personal, las invitaciones a actos oficiales y las propiedades reales específicas que Camila podría seguir utilizando mientras Carlos permaneciera alejado de la vida pública. Una página se refería a Clarence House, otra a su acceso a ciertas zonas del Palacio de Buckingham. Pero la última página contenía una nota manuscrita junto al nombre de Camila, añadida personalmente, no mecanografiada por un asesor. En ella se indicaba la fecha exacta en que finalizaría su acceso sin restricciones al palacio. No se trataba de una revisión futura vaga. Una fecha concreta, ya fijada, y según este relato, había sido aprobada discretamente incluso antes de que comenzara el anuncio en la sala del trono esa tarde, antes de que las cámaras captaran a Guillermo y Catalina tomando sus lugares bajo las insignias reales. Según personas familiarizadas con la situación, Camila no había visto esta página en particular. Tampoco Guillermo hasta ese preciso instante, y cuando Ana finalmente la abrió frente a ellos, incluso el propio Carlos pareció, al parecer, desprevenido ante lo que ya había sido autorizado discretamente en algún lugar de la cadena de documentos que la respaldaba. La decisión contenida en ella aparentemente tenía un plazo que no se medía en años, ni siquiera en meses, sino en días. Ese documento, y la única residencia real que supuestamente se le podría pedir formalmente a Camila que abandonara primero, es donde, según fuentes que afirman haber visto lo que sigue, comienza el siguiente capítulo de esta historia, y una vez que los detalles de esa carpeta se hagan públicos según las primeras reacciones de quienes han escuchado fragmentos de ella, la forma en que se entiende toda esta situación podría cambiar drásticamente. Si quieres estar aquí en el momento en que revelemos todo lo que contiene, asegúrate de estar suscrito a Prime Expedition, porque según lo que hemos oído, no tardaremos en contarte el resto de esta historia.